Hola a todos, os quiero explicar una actividad del tema de electricidad que el otro día vimos en clase y quisiera hacer un repaso breve para que todos lo podáis tener en casa y estudiar para el examen. Vamos a ver en este circuito que tenemos aquí a continuación, que hemos hecho similar en clase, os pregunto tres cosas. A. La resistencia equivalente del circuito. B. Los voltajes o diferencia potencial en cada una de las resistencias del circuito. Y C. Intensidades por cada una de las ramas del circuito. Así como que justifiquéis vuestra respuesta. Los datos que os doy es un voltaje de la pila de 30 voltios. La resistencia 1, 3, 5 y 7 van a valer 550 ohmios. Y la resistencia 2, 4 y 6, 750. Como veis, aquí tenemos una resistencia en serie y otra como R2, R3, R5 y R6 que están en paralelo. En primer lugar vamos a calcular la resistencia equivalente. Como veis aquí, vamos a tener el circuito, vamos a ir pasando por varias fases. La primera fase es la fase inicial, ¿de acuerdo? Que está aquí a la izquierda. Después, cuando nos eliminemos la parte de los paralelos, vamos a tener el circuito de la parte central y calcularemos la resistencia equivalente, es decir, dejaremos una sola resistencia que hará la misma función o el mismo trabajo que todas las demás juntas. Como veis aquí os pongo que es importante que en primer lugar nos fijemos en los paralelos. Aquí os he señalado un paralelo en rojo y otro paralelo en azul. ¿Vale? El resultado sería este, resistencia 2,3 y resistencia 5,6. Para trabajar el paralelo aplicaremos la fórmula que viene en nuestro libro y que la hemos visto en clase, y es que la inversa de la resistencia equivalente entre 2 y 3 será la suma de la inversa de la resistencia implicada. En este caso es 1 partido R2 más 1 partido R3. Esto hace un total de 1 partido 750 más 1 partido 550, y poniendo el mismo denominador obtenemos este resultado. R2, 3 nos vale 317,30, y en el caso del otro paralelo de R5 y R6, al tener el mismo valor, nos va a dar lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis el cálculo hecho, así que si no entendéis algo podemos verlo luego en clase. El siguiente paso será calcular, ya tendríamos la resistencia 2, 3 y 5, 6 del circuito que tenemos en la parte central, y pasaremos a calcular la resistencia equivalente del circuito total. Para ello, como están en serie, calcularemos la sumatoria de todos ellos, será la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente será R1 más la resistencia equivalente entre 2 y 3, más R4, más la resistencia equivalente entre 5 y 6, más R7. Es decir, 550 más 317,30 más 750 más 317,30 más 550. Y hacen un total de 2.484,6 ohmios. Ya tendríamos, por lo tanto, el apartado A calculado. En el apartado B tenemos que calcular los voltajes en cada una de las resistencias. Aquí os pongo para que veáis, para que tengáis una mejor visión de cómo lo vamos a ir calculando. En cada una de las resistencias vamos a tener un voltaje y una intensidad. Como veis aquí, para R1 tendremos un voltaje 1 y una intensidad 1. Para R2 tendremos un voltaje 2 y una intensidad 2, y así sucesivamente. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí son, para los circuitos en serie, sabemos que los voltajes son la sumatoria de todos los voltajes, en este caso de todas las resistencias, de todos los voltajes de la resistencia. Y las intensidades son todas iguales, ¿de acuerdo? Y es igual a IX, Y, etc. Y las fórmulas de los circuitos en paralelo. Aquí todos los voltajes son iguales.
y las intensidades es la sumatoria de todas ellas. Ahora lo veremos más adelante y lo vais a entender perfectamente. Sobre todo en las zonas en las que tenemos los paralelos, como son R2 y R3, R5 y R6. Y por supuesto tenemos la ley de Ohm, que es V es igual a I por R. Y aplicaremos esta fórmula en todas las resistencias. Para calcular V2 y V3, primero vamos a calcular en el circuito central, vamos a calcular el voltaje equivalente para 2 y 3 y el voltaje equivalente para 5 y 6. Como veis, para el cálculo de los voltajes vamos ahora al revés, es decir, desde el circuito equivalente que nos hemos calculado, tenemos el valor de la resistencia equivalente y el valor del voltaje. Por lo tanto, vamos a calcular la intensidad para que así podamos calcular los voltajes en las demás resistencias. Como sabemos la fórmula de la ley de Ohm, que es V es igual a I por R, la V equivalente, como sabemos que son 30 voltios, será I por R equivalente. Despejamos I, que es V equivalente partido R equivalente, ya que R equivalente está multiplicando y pasa dividiendo. Sustituimos los datos y obtenemos que I son 0,012 amperios, con lo que es lo mismo 12 miliamperios. En segundo lugar, vamos a irnos al circuito previo al cálculo de resistencia equivalente, donde teníamos una serie de resistencias en serie. Para calcular, o vamos a hacerlo de otra manera, según analicemos este circuito, vamos a ver que hay una intensidad I que recorre el circuito. Pues esta intensidad va a ser la misma para cada una de las resistencias. Por eso pongo aquí que I es igual a I1, a I4 y es igual a I7. Y por ello es igual a la intensidad que recorre la resistencia equivalente 2, 3 y es igual también a la intensidad que recorre la resistencia equivalente entre 5 y 6. Y más adelante calcularemos la intensidad de 2, 3, 5 y 6. Para V1 aplicamos la ley de Ohm. V1 es I1 por R1, o lo que es lo mismo, I por R1, porque ya hemos deducido que I1 era igual a I. Como lo hemos calculado antes, sustituimos 0,012 amperios por 550 ohmios que valía R1, obteniendo 6,6 voltios. El voltaje entre 2 y 3, o para la resistencia equivalente 2 y 3, sustituimos o aplicamos la ley de Ohm, igual que en el caso anterior. Aquí vemos que I23 es también la intensidad que hemos calculado antes, y la resistencia equivalente entre 2 y 3 hemos visto que antes era 317,30. Por lo tanto, el voltaje entre 2 y 3 es 3,80 voltios. Lo mismo para R4 y obtenemos 9 voltios. El voltaje entre 5 y 6 es igual que el voltaje para 2 y 3, porque la resistencia vale lo mismo, o sea 3,80 voltios, y el voltaje en la resistencia 7 es el mismo que en voltaje en 1, porque la resistencia es del mismo valor. Para comprobarlo, vemos y aplicamos una de las fórmulas que tenemos en los circuitos en serie, que el voltaje de la pila es igual a la sumatoria de los demás, es decir, V1 más V23 más V4 más V56 más V7, es decir, 6,6 más 3,80 más 9 más 3,80 más 6,6, que nos dan 29,80. Debería darnos 30, pero como hemos ido redondeando los resultados que nos señalan en los voltajes y en la resistencia equivalente, nos ha dado 0,2 menos. Así que no os preocupéis cuando os dé un valor muy cercano a 30 voltios o al voltaje de la pila, eso es señal de que está bien calculado. Como veis aquí, os he señalado 2 puntos en rojo y otros 2 puntos en azul. Esto significa que
el circuito inicial, los voltajes 2 y 3 y 5 y 6 que hemos calculado serán consumidos entre esos dos puntos. Es decir, en el voltaje 2 y 3 hemos dicho que se consumían 3,80 voltios y esos 3,80 voltios van a ser consumidos tanto por la resistencia 2 como por la resistencia 3. Lo mismo pasa aquí, 30,80 voltios en la resistencia 5,6 van a estar consumidos tanto por la resistencia 5 como por la resistencia 6. Aquí os lo indico, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos todos los voltajes calculados. Cada resistencia con su voltaje. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos al cálculo de las intensidades en cada una de las resistencias. Aquí os hago un resumen. Os he puesto todas las intensidades que circulan por el circuito. Cada resistencia hemos supuesto que por ella circula una intensidad, que como luego hemos visto, unas serán iguales en intensidad y otras tendremos que calcularlas. Aquí os pongo una especie de resumen. Gracias a calcular la resistencia equivalente hemos podido calcular la intensidad. Después hemos analizado y hemos deducido que la intensidad que pasaba por R1, por R4 y por R7 es igual a la intensidad que no hemos calculado. Y luego también hemos dicho que la intensidad que circulaba entre estos dos puntos y entre estos dos puntos también era la misma. Pero ahora es verdad que entre estos dos puntos tenemos dos ramas. Por aquí una y 2 y por aquí otra y 3 y por aquí una y 5 y por aquí otra y 6. Y esos valores tenemos que calcularlos. Es lo único que nos queda calcular. En primer lugar, analizaremos el paralelo entre resistencia 2 y resistencia 3. Como veis, por aquí entra una intensidad 1, o lo que es lo mismo como hemos analizado antes, una intensidad I. Parte de esa intensidad se va a ir por la resistencia 2 y parte de esa intensidad se va a ir por la resistencia 3. Y finalmente se van a volver a juntar en una intensidad 4 o lo que hemos deducido antes, intensidad. Aquí lo calculamos con la ley de Ohm. V2 es igual a I2 por R2. Como conocemos V2, ya que hemos dicho antes que era entre estos dos puntos consumían 3,80 voltios, sustituimos V2 partido R2 y obtenemos 5 mA. V3 lo podemos calcular de la misma forma. El voltaje es el mismo, lo único que cambia es la resistencia y obtenemos 7 amperios, o lo que es 7 miliamperios. Se podría haber calculado o comprobado de la siguiente manera. En la fórmula en paralelo tenemos que la intensidad total es igual a la sumatoria de ellas. En este paralelo solo tenemos la intensidad 2 y la intensidad 3. Por lo tanto, si sumamos 0,05 amperios y 0,07 amperios, nos da un total de 12 miliamperios, que es lo mismo que nos ha salido en el cálculo de la intensidad con la resistencia equivalente. Y ahora analizamos el siguiente paralelo de la resistencia 5 y la resistencia 6. Por aquí es lo mismo. Entra una intensidad 4, que es I, y esa se divide en una intensidad que pasa por R5 y parte de ella por la resistencia 6. Y se juntan en una intensidad que va hacia la resistencia 7. Y el cálculo es exactamente lo mismo. Simplemente cambia aquí el valor de la resistencia. Pero como veis, comprobamos que la suma es lo mismo, nos da 12 miliamperios. Por lo tanto, ya tenemos calculados todos los voltajes e intensidades. Para resistencia 1 tenemos un voltaje y una intensidad. Un voltaje y una intensidad. Y así todo. Para la siguiente clase
quiero que me vayáis analizando este circuito, ¿vale? En principio el circuito o el ejercicio en sí es el mismo, ya que en el apartado A vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito, seguidamente los voltajes o diferencia potencial en cada una de las resistencias, y después en el apartado C cada una de las intensidades que recorre cada resistencia. Os pongo aquí el valor de la resistencia, ¿vale? Y con ello pues lo único que quiero que os centréis sobre todo es que ahora los paralelos llevan 3 resistencias, cada una de un diferente valor, y nada, para que practiquéis y lo podemos corregir en clase. Muchas gracias a todos y espero que os sirva de ayuda este tutorial.